Muy buenos días, el Colegio Particular a Distancia Juan Montalvo Fiallo les da la más cordial bienvenida a una semana más de labores, dispuestos a trabajar y a tener nuevos aprendizajes que puedan ser aplicados en nuestra vida diaria. Para iniciar, pues tengo este mensaje de positivismo que dice: el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Exactamente. Por más que nos pongamos objetivos, si esos objetivos se nos hacen fáciles, no es tan meritorio. Pero cuando estos objetivos que logramos se dan dando a tropezones y a golpes, es lo que realmente significa sacrificio y es lo que nos hace poder superarnos a nosotros mismos como personas. Y es ahí, cuando aprendemos de nuestros errores y nos superamos día con día, que realmente obtendremos el éxito. Así que tengamos eso siempre en mente al momento de trabajar, al momento de presentarnos ante la familia y al momento de presentarnos como profesionales y como estudiantes que vamos a ser profesionales. Para hoy día tenemos este tema muy interesante que habla acerca de las características del texto. Dentro de las características del texto tenemos que reconocer que hay tres: adecuación, coherencia y cohesión. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Por qué tenemos que utilizarlo? En la escritura, recuerden que hemos hablado de la comunicación efectiva. Y esa comunicación efectiva puede ser oral o puede ser escrita. En el momento en que hacemos un escrito, tenemos que tratar de plasmar en el escrito todas las expresiones y los pensamientos y las formas que queremos que sean transmitidas a los acontecimientos dados. De lo contrario, pues, no tendremos efectividad en nuestro discurso o nuestro texto. Es por esa razón que en esta mañana vamos a aprender lo que es adecuación, coherencia y cohesión. Son términos que ya manejamos de manera a base de definiciones, y los conceptos los vamos a relacionar hoy día. Empezamos. La adecuación. Texto adecuado es el que se ajusta a la situación comunicativa. Les he mencionado en clases anteriores que no es lo mismo dirigirnos a un profesional de odontología que dirigirnos a un profesional de mecánica automotriz. Ambos son muy preparados, pero cada uno tiene conocimientos diversos que no nos van a permitir hablar con la misma terminología con cada uno. Es por esa razón que tenemos que saber de qué manera llegamos a cada persona, y esa es la adecuación. Por ejemplo, tiene que haber una relación entre emisor y receptor, que es un registro de la información que se da. La intención comunicativa. Ahí se ponen en juego las funciones del lenguaje. Entonces, la vez anterior analizamos las funciones, la apelativa, la expresiva, la poética, la metalingüística, y todas ellas tenían una connotación diferente que nos hacía llegar el mensaje de la manera correcta. Y las circunstancias también es importante saberlo, porque el entorno o el contexto donde se desarrolla una situación va a afectar también en el momento de crear un escrito. No es lo mismo escribir una carta para una persona que ha pasado un dolor o la muerte de un ser querido a escribir una carta de feliz cumpleaños. Es totalmente diferente la forma de expresarlo y la emotividad que vamos a transmitir. Por esa razón es que esa es la adecuación que debemos de tener. Cada cosa, por decirlo así, en su lugar y por su forma. Para eso tenemos que tener coherencia y cohesión. Analicemos ahora lo que es coherencia. La coherencia es la relación lógica de una cosa con otra. Dentro de todo el texto tiene que haber una coherencia global. Tiene que todo cuadrar y todo tiene que empatar un párrafo del texto con el otro párrafo. De esa manera se mantiene un tema general. Como se menciona aquí, el texto coherente tiene un sentido o significado que incluye significados parciales y los agrupa en un sentido unitario. Si el texto tiene 3 párrafos, esos 3 párrafos tienen que estar conectados del mismo tema. Se habla de lo mismo. Obviamente se empieza con un pensamiento, se continúa. El siguiente párrafo recoge pensamientos del anterior y aporta algo nuevo. Eso es lo que es coherencia, que tiene que ver con el pensamiento lógico, claridad, la compatibilidad semántica o la forma como uno escribe, la variedad léxica, el diferente vocabulario que dominemos y que tiene que ser precisa.
¿Cuáles son las características? Las oraciones nunca deben ser absurdas. No podemos sencillamente decir palabras por decirlas, tenemos que escribirlas pensando. Las ideas que el receptor debe conocer no se expone. En estos escritos, que para que sean coherentes, no solamente tenemos que, todas las ideas que se nos vienen, empezar a escribirlas. Porque si nos ponemos a escribir todo lo que nos viene de las ideas, lo hacemos de manera desordenada. Y eso es lo que no queremos. Hay falta de coherencia. No se pueden afirmar conceptos socialmente falsos. No podemos sencillamente creer porque alguien lo dijo, ya eso es una realidad o es una verdad. No se repiten las ideas ya expuestas. No vamos a volver a repetir. Por ejemplo, si hablamos de que hemos encontrado el experimento para mejorar las relaciones humanas, vamos en el siguiente párrafo a repetir lo mismo. Hemos encontrado el experimento para mejorar las relaciones humanas. Y en el tercer párrafo, lo mismo. Eso no es coherente. ¿Ok? Y siempre tiene que haber una corrección gramatical de este asunto. ¿De qué forma? Noten ustedes. El tema principal. Aquí está. El tema principal en el que se va desarrollando la información, se amplía la información y se justifica la información. Quiere decir que yo creo mi historia, voy argumentando mi historia de acuerdo a los acontecimientos pasados y finalmente justifico por qué pasó esa historia o cuál es el final de esa historia. Tiene que ser con dinamismo, tiene que haber ideas nuevas, tiene que haber un aporte. Cada párrafo tiene que ir recogiendo una novedad para de esa manera incrementar el interés. Y es imprescindible que ese texto sea coherente. Pero esa coherencia va a depender de cómo lo trabajemos nosotros. Ahora, en la cohesión, tenemos que darnos cuenta de que la cohesión y la coherencia es muy similar. Pero la coherencia abarca todo el párrafo. La cohesión es la unión entre un párrafo y otro, entre una línea del texto y otra línea, para que guarde relación. ¿Ok? Va relacionado con oraciones, oraciones a párrafos, párrafos a los apartados y los apartados a los capítulos. Es por esa razón que la cohesión guarda bastante relación y consonancia con lo que uno escribe momento tras momento. Ahora, ya hemos visto, vamos a hacer un resumen de estas tres partes importantes, características del texto, como la adecuación. Recordemos que tenemos que llegar a la persona con el mensaje adecuado. Les pongo otra idea. No es lo mismo hablar con un niño de 2 años y mandarle una carta a un niño, no digamos 2 años, hablemos de que sepa leer. Digamos que tiene el niño 8 años. Le mandamos una carta a un niño de 8 años. No va a ser la misma carta que le vamos a enviar al doctor que ya tiene su carrera hecha. Porque se va a entender. Imagínense que le damos una receta médica al niño. ¿Qué va a hacer el niño con una receta médica? Entonces no está la adecuación correcta. Las palabras y la forma de dirigirnos tiene que ser la adecuada. Eso es adecuación. Coherencia, que todo el texto en general guarde relación entre párrafo y párrafo. Y la cohesión, pues que siga una línea entre párrafo, entre texto, entre verso, entre línea y línea, para que sea un sentido lógico y coherente. Bien, vamos a trabajar en lo siguiente. Después de lo aprendido, vamos a hacer estos ejercicios de coherencia. Empecemos por el primero. Después de llegar al campus, fui a mi habitación y deshice el equipaje. Nunca he sabido por qué mis padres se compraron aquel coche. Analicemos. Después de llegar al campus, fui a mi habitación y deshice el equipaje. Nunca he sabido por qué mis padres se compraron aquel coche. No le encuentro la lógica a esto. O sea, no sé qué quiere transmitirme aquella persona que lo escribió, porque me deja así como que ¿qué relación tiene el que llegó a su casa, sacó el equipaje y que los padres se compraron un coche? Pues bien, entonces para mí no tiene coherencia. Vamos a ver el siguiente. Los niños se alegraron al abrir los regalos que estaban junto al árbol de Navidad. Las clases estaban acabando y ya tenían ganas de que llegaran las Navidades. Tampoco le encuentro lógica. De pronto no está el orden correcto, ¿verdad? No está el orden correcto porque no se entiende. La siguiente. Hay varias ideas en que se defienden en el libro. La obra es una crítica feroz contra la globalización. Aquí encuentro muy buena coherencia. Hay ideas que se defienden en el libro y habla acerca de la obra. La obra, o sea, el mismo libro que vendría a ser la obra, como está aquí, el libro,
que vendría a ser la obra, si ven como de una línea siguen hablando de lo mismo, pero aporta algo diferente. Es una crítica feroz contra la globalización. Hay coherencia. Vamos entonces a modificar este texto que lo vimos primero, que dice: después de llegar al campus, fui a mi habitación y deshice el equipaje. Nunca he sabido por qué mis padres se compraron aquel coche. No lo entiendo, así que yo lo voy a cambiar. Y eso también sería bueno que ustedes se ejerciten. Y yo lo cambié de esta manera. Aquel día, después de llegar al campus, lo primero que hice fue dirigirme hacia mi habitación para poder deshacer mi equipaje y descansar tranquilamente. Mientras tanto, en este momento de relajación, se me vino a la mente cuestionarme sobre por qué mis padres se habían comprado aquel auto. Tratar de ver si lo elegía por el modelo, el color o algún otro factor. Ya le argumenté más, le puse más palabras, más ideas para hacerlo coherente. Y de eso se trata. No podemos escribir un texto por escribir. Tenemos que encontrarle sentido y lógica. Ahora, la tarea que ustedes van a realizar es convertir todas estas oraciones que ustedes ven aquí en un solo texto coherente. ¿Ok? Van a utilizarlo. Si ustedes tienen que agregarle unas palabras más, agréguenselas. Si ustedes tienen que acortar las palabras para que el texto sea coherente, háganlo. Están en toda su libertad, pero utilicen las palabras que están ahí para tranquilamente hacer un texto coherente. Ahí están las ideas dispares, diversas, sin un orden específico, y ya tocará hacer un bonito texto en base a este tipo de información. Entonces sí necesito que por favor trabajen en este tipo de trabajo, que hagan este tipo de trabajo y presenten. Ya saben ustedes la forma de presentar, puede ser transcrita, puede ser impresa o puede ser manuscrita. Puede serlo de manera digital, cualquiera de ellas yo se las recibo y se las califico. Bueno, pues para mí ha sido un gusto tratar de llegar a ustedes de alguna manera. Nos estaremos viendo de aquí en una próxima ocasión, quizás la próxima semana. Que tengan un feliz inicio de semana.